Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Hace como 2 semanas que no nos vemos, que no mandamos un material así indicial, diríamos, en semiótica, un material que nos ponga un poco en contacto más allá de las clases escritas y la bibliografía subida en el aulas web. Así que me parecía interesante que poder de algún modo enviarles este material, este video, para hablar de algunas cuestiones. Primero y fundamental, bueno, ya tienen todos sus devoluciones de la primera sistematización. Fueron trabajos muy buenos en general, muy completos. Me quedé con ganas de ver un poquito más de articulación entre los textos, las entrevistas y los materiales. Los materiales aparecieron muy poquito, hicieron un gran laburo de rastreo de los materiales y después no pudieron hacerlos dialogar con la teoría. Y esto que decíamos en el video anterior o en uno de los encuentros que tuvimos, que cuesta todavía, cuesta desde la práctica docente y también desde la práctica de los estudiantes dar cuenta de que esos materiales tienen el mismo peso específico que los autores y todavía seguimos como muy pegados a las definiciones o a las propuestas conceptuales de los autores, cuando muchas veces la voz de los actores, que sí aparecieron bastante en los trabajos, en las entrevistas y demás, la voz digamos, del actor subjetivo de la experiencia y la voz de todos aquellos materiales culturales que circulan en una sociedad determinada, en un tiempo determinado, tienen mucho de peso conceptual que muchas veces eso no es sistematizado necesariamente por la academia o por los autores de distintas disciplinas. Y a veces el desafío es poder ver cómo todos estos atravesamientos culturales aparecen en la vida cotidiana, sobre todo aparecen en materiales y en soportes en los que uno no está predispuesto a encontrar definiciones conceptuales y entonces pasan mucho más desapercibidas y son, por supuesto, muchísimo más efectivas, porque nuestros niveles de alerta no están diseñados para, no están, digamos, sí, no están diseñados para estar alerta a todo lo que nos circula, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a leer a determinado autor, probablemente sepa que puede encontrar líneas de acuerdo con ese autor o que puede estar, ¿no? En disidencia con algunos aspectos. Pero cuando trabajamos con un manual de cocina, ¿no? Le entramos al manual de cocina de manera mucho más ingenua y ahí, como ustedes mismos mostraron, en las publicidades, en los manuales escolares, en los manuales de psicología infantil, digo, había toda una bajada de línea muchísimo más... si quieren no tan directa o muchísimo más soslayada, que efectivamente la convertía en muchísimo más efectiva porque no estábamos alerta a estar en contra de alguna de esas propuestas o de esos consejos, ¿no? Que parecían más con la forma de consejos. Así que bueno, excepto eso, digo que me pareció como, por lo menos en todos los trabajos de Corregillo, me pareció como que no aparecía demasiado. Les decía, los trabajos están muy bien, algunos lograron ordenar un poco más las categorías, algunos funcionaron con la guía de visionado como un lugar de orden, de posibilidad de ordenamiento de algunos ejes, y otros fueron como un poquito más desordenados para plantear las cosas. Yo creo que la guía de visionado tenía esa función, la de ordenarles un poco la mirada respecto a decir, bueno, quiero describir la modernidad, perfecto, pero no puedo describirla en su totalidad o no me da nada, las limitaciones físicas, digo, tengo que hacer un trabajo de 5 o 6 páginas, bueno, no puedo hablar de toda la modernidad en 5 o 6 páginas, pero sí puedo trabajar un eje puntual, que es el eje del trabajo, por ejemplo, del tiempo libre y demás, en los que pudieron elegir desde el principio un eje para profundizar, ganaron muchísimo más en el trabajo que aquellos que quisieron como dar cuenta de todo, ¿no? Porque si no terminan siendo trabajos muy aéreos, muy bueno, cuando quiero dar cuenta de todo no puedo poner más que de un párrafo de cada cosa. Así que bueno, acepto esas observaciones y, no tanto en mi caso, pero Sole me comentó, aparece todavía y es parte de de nuestro ejercicio teórico, de nuestra formación como intelectuales. Ustedes están formándose como intelectuales, como docentes intelectuales, ser más cuidadosos con los juicios de valor. No porque uno no pueda tener una opinión formada, sino porque cuando estamos tratando de sistematizar
una matriz cultural o sistematizar información acerca de una matriz cultural o describir qué tipo de sujetos supuso esa matriz cultural, no está bueno digamos, que carguemos de negatividad a la modernidad, digamos, que no podamos hacer el ejercicio de sistematizar una época sin tensionarla con la actual. ¿Por qué? Porque justamente el ejercicio era ese. Sistematicemos la modernidad para pensar después cuáles son las transformaciones más profundas o las continuidades o los desplazamientos que se dan en la época actual. Pero de todas maneras no hay una carga negativa en la modernidad y una carga positiva en la posmodernidad. Son procesos culturales, los procesos culturales son complejos, no tienen, digamos, ni son bárbaros ni dejan de serlo. Es probable, y digamos, y pasa muchas veces, que uno encuentre, obviamente, parado en el aquí y ahora, componentes que pueden ser respecto de la teoría del género o respecto del rol de la mujer o incluso respecto de las modalidades del trabajo, un trabajo que organizaba la vida cotidiana de las personas y que uno puede tender a pensar, che, pero qué vida aburrida o qué vida tan organizada o qué vida rutinaria o qué pasaba con los derechos de los trabajadores o qué pasaba con los derechos de las mujeres. Pero no eran zonas de tensión en ese momento. Y no significa que los sujetos formados en la modernidad son ni menos sujetos ni sujetos peores que aquellos que, por el contexto cultural en el que atravesamos, por la matriz en la que estamos, podemos revisar algunas cuestiones, que tampoco tienen carácter de verdad absoluta ni perenne, ¿no? Digo, quizás hoy estamos revisando cuestiones de la formación de lo femenino que entran en tensión, pero que no necesariamente tienen carácter de verdad de una vez y para siempre. Así que yo les propongo, les sugiero en realidad que aquello que sea un ejercicio teórico en el marco de nuestra formación como docentes y como investigadores, de algún modo seamos cuidadosos en los juicios de valor, porque no necesariamente el pasado es malo y el presente es bueno. Digo, eso es un pensamiento muy lineal que puede tenerlo cualquier persona que no pasa por la universidad, pero que nosotros deberíamos ser más cuidadosos en esos, o por lo menos ponerlo en tensión. Bueno, esas 3 observaciones entonces respecto de la totalidad de los trabajos, que ustedes ya tienen las notas y los comentarios. Algunas cuestiones de las clases a partir, digamos, porque la idea de sistematizar en algún momento la matriz moderna tenía que ver con, bueno, cómo continuamos, ¿no? O cómo podemos abrir esta segunda parte de la materia. Y más allá de los textos de Laclau, Castoriadis y Bauman, que son los últimos que estuvimos sistematizando y pensando cómo en este ejercicio decir, bueno, cómo 3 autores desde distintas perspectivas intentan describir la naturaleza de los cambios, ¿no? Más que los cambios en sí. Después uno puede como ir rellenando distintos nombres, esos casilleros. Más allá de los cambios en sí, decía, lo que proponen estos 3 autores de una mirada más filosófica y política es pensar, bueno, cuál es la naturaleza de estas transformaciones. Y por eso Laclau lo plantea en términos de ontología discursiva, mientras que para Castoriadis estamos frente a desintegración de valores. Por eso me parece interesante, estoy aquí con la clase 9 y la clase 10, que son aquellas que ustedes ya tienen subidas en el aula web, con la clase en sí, más los materiales de la bibliografía, pero que no tenían por ahí este approach del video, de la explicación mediada. Parecía interesante explicarles por qué, digamos, cuál era el objetivo de plantear este tipo de materiales a partir de ahora. Porque así como nosotros pensamos en la conformación del sujeto individuo a partir del texto de Heller, la propuesta para pensar las características de la identidad viene de la mano del texto de Jiménez, digamos, que es un gran texto, es un texto que ha sido escrito hace muchos años, desde el 97, pero es un texto de una actualidad increíble, porque ahí el autor lo que hace es un juego, digo, es un texto que sirve además para infinidad de trabajos, porque él no va a describir una identidad. Lo que va a tratar de hacer es pensar una teoría de la identidad, es decir, cuáles son los elementos que uno no puede dejar de mirar a la hora de tratar de describir una identidad determinada.
Entonces, estos elementos tendrán que ver con algunos rasgos externos, obviamente, fenotípicos le va a llamar él, y algunos rasgos internos y organización, ¿no? Entonces, me parece interesante, primero para ver el desplazamiento de esta noción de individuo a sujeto, ¿no? Fíjense que no hablamos de subjetividad en la modernidad, sino que hablamos de proceso de identidad. Incluso hablamos de proceso de identidad cerrada, clausurada en términos de Heller. Una identidad que ha alcanzado determinado nivel de maduración, una identidad mónada y clausurada. Se clausuraba en un momento determinado. Bueno, para Jiménez, en este ejercicio de pensar una teoría de las identidades sociales, él propone justamente la necesidad de pensar una identidad abierta, una identidad que va acompañando el proceso vital, intercalándose con distintos niveles de referencia. Entonces, ahí ponemos de nuevo en tensión la mirada de Castoriadis cuando él dice, bueno, si lo que es una desintegración de valores, lo que cambian son los valores, entonces cambia nuestra articulación con esos valores. Digo, no es que se desintegran para siempre, y ya si no encontramos el valor de un valor determinado, que es el valor de una educación determinada, no es que perdemos el rumbo, sino que lo que está pasando con estos procesos de configuración identitarias abierta es que vamos cambiando con mayor velocidad de lugares de referencia, de nociones de referencia. Esos lugares otros, como lo llama Dufour, ¿no? Me parece que ese texto es muy interesante, porque lo que él pone en evidencia desde la psicología, Dufour, es que los otros, no los otros pares, ¿no? Que siempre funcionan como lugares de referencia de la identidad. No los otros pares, sino los otros con mayúsculas, esos otros valores, otros como lugares simbólicos de construcción de referencia, con lo cual uno se instituye como sujeto, bueno, van cambiando, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese relato, los grandes relatos de la modernidad que funcionaron como grandes otros, como lugares de construcción de un modelo de individuo. Estoy pensando en la verdad, en la ciencia, en la verdad científica, estoy pensando en la razón, también estoy pensando en el trabajo, en una única modalidad de trabajo, en el trabajo fordista que pudimos ver a partir de la película de Chaplin. Digo, había lugares con determinadas características que funcionaban como articuladores de un tipo de identidad, que era la identidad correcta de la modernidad, ¿no? Porque, a ver, la identidad que entraba dentro de los cánones de la normalidad moderna, mientras que todas las otras identidades entraban en lugares más, a ver cómo podemos llamarlos, en realidad entraban dentro de zonas de descripciones de la patología o de la anormalidad, y entonces estoy pensando en las nociones de locura, en las nociones de inmadurez, ¿no? Todas aquellas nociones que dejaban a los otros, los que no podían entrar en el canon de la modernidad, afuera, pero sí clasificados, ¿no? Los dejaban afuera, pero no desordenados, ¿no? El gran sistema de la modernidad lo que encontró fue un gran sistema clasificatorio para el comportamiento humano. Entonces, todos aquellos que no entraban en el gran canon de la modernidad y de la normalidad, entraban en otros, quedaban afuera, pero ordenados. Entonces, ahí identificábamos al loco, al enfermo, ¿no? Al preso o al delincuente. Digo, encontrábamos distintos nombres para la anomia. ¿Qué pasa ahora con esta propuesta de Jiménez, esta construcción de una teoría de la identidad abierta y la nueva condición humana, los desconciertos del individuo sujeto del que nos habla Dufour? Pasa que esos otros se convierten todos en minúscula. Digo, ya no hay un otro de una vez y para siempre, o con un poder suficientemente grande como para instaurar un modelo de subjetividad que valga en desmedro de los otros. Lo que pasa es que el juego identitario se ha convertido en un constante ida y vuelta con distintos niveles de referencialidad, ¿no? Con distintos horizontes de referencialidad. Entonces, un sujeto hoy es alguien respecto de un otro, y luego puede saltar y hacer convivir en este nivel de identidad abierta grandes niveles de contradicción, ¿no? Hay algo que la modernidad
elevó como valor que tenía que ver con la coherencia, ¿no? Recuerden quizás algunos de los testimonios que relevamos en las entrevistas, como uno hablaba de un camino de coherencia, como hablaba de, bueno, yo esto es lo que siempre quise ser. Había ahí como la necesidad de sostener cierta, de sostener cierta coherencia, cierto ordenamiento que era de una vez y para siempre. Lo que habilita de algún modo la posmodernidad es la convivencia con las contradicciones, ¿no? Somos sujetos rotos en ese sentido, somos sujetos desajustados en ese sentido, ¿no? Somos sujetos desconcertados, va a decir Dufour. Somos sujetos que convivimos con los grados de incertidumbre. No quiero parecer un ministro de Educación que habló hace poco, pero digo que hemos tenido que convivir, o aprendido a convivir con la desintegración de la certeza como un lugar fuerte de referencialidad, y digamos la caída de las grandes certezas lo que da lugar es a una zona de variables incertezas, y que convivimos con la incerteza y convivimos con la contradicción. Y entonces no somos un único individuo mónado, coherente internamente, sin deslices, o que aquellos deslices siempre sean ajustados vía la culpa o vía la norma o vía el castigo social, ¿no? Un poco lo que planteaba Heller. Somos sujetos que convivimos en distintas zonas con distintos niveles de nuestro yo. Y esos niveles pueden ser absolutamente discordantes. Y si hay algo que la modernidad habilita es que seamos parte de esa discordancia. Ahora, ¿qué pasa? Ese es un sujeto que sufre. No es que el sujeto moderno no sufría en otros niveles. No es que lo vivamos, a esto de la convivencia con la incertidumbre y la convivencia con la contradicción, no es que lo vivamos de una manera feliz, de alguna manera, ¿no? Hay algo que la posmodernidad también pone en crisis, que es la noción de felicidad, que también estaba en crisis en la modernidad, pero que uno podía encontrar como más rápidamente cuáles eran esos lugares de felicidad. Lo encontramos en los testimonios seguramente. Tener una casa, construir una familia, casarse, tener un laburo para toda la vida. Había ahí algunas zonas donde uno decía, bueno, no me puedo quejar de nada, porque tengo ordenado de alguna manera el espacio vital de tal manera que yo cumplí mis objetivos. Ahora, ¿qué pasa? En la posmodernidad eso estalla por los aires. Y esas condiciones de incerteza permanente, de trabajos que ya no van a ser para toda la vida, de parejas que no van a ser para toda la vida, la idea de tener hijos de distintas parejas y convivir y rearmar modelos familiares, son contradicciones que no son vividas con una algarabía total, son contradicciones que suman desconcierto, que suman sufrimiento, pero que son las particularidades de este momento, ahí sí, de esta época, de cómo ser un sujeto en esta época, o de cómo construir nuestra subjetividad en esta época. Esta es una subjetividad tensionada, es una subjetividad contradictoria, es una subjetividad que puede cambiar de referentes externos con cierta facilidad, que se mueve por distintos referentes externos, que va encontrando a su Dios, entre comillas, ¿no? Como ese gran otro que articula en distintos lugares, ¿no? Para algunos el Dios son los discursos de la autoayuda, para otros Dios es la psicología, para otros Dios es la familia o los afectos cercanos, si quieren. Para otros Dios es el mundo del trabajo. Lo que va cambiando es dónde ponemos el acento de nuestra organización vital, ¿no? Dónde ponemos la referencia a nuestra organización vital. Y eso puede ser un tiempo determinado de la vida y luego cambiar varias veces, de modo que, digamos que no, que lo que justamente entra en crisis fuertemente es la noción de perennidad, ¿no? No estamos frente a identidades perennes, sino que estamos frente a identidades cambiantes, dinámicas, movilizantes. ¿Tiene un aspecto positivo? Por supuesto tiene un aspecto positivo. Tiene el aspecto positivo de que, digamos, de algún modo habilita el derecho a cambiar, a modificarse.
pero no necesariamente, digo, ni los sujetos de la modernidad eran más o menos felices que nosotros, ni nosotros somos más o menos infelices que los sujetos modernos. En todo caso, lo que nos está pasando, y es parte digamos, de la crisis de esta época, es que venimos a caballo de un modelo de formación, el modelo de formación familiar, el modelo de formación escolar y el modelo de formación social, y nos encontramos con una época donde esos modelos ya no nos funcionan como nosotros preveíamos que iban a funcionar en nuestros momentos de formación inicial. Quiero decir con esto, como somos sujetos de un cambio de siglo, digo, no quiere decir que la posmodernidad necesariamente empiece con el siglo XXI, pero uno puede pensar que en términos de grandes hechos históricos, la modernidad termina con la caída del muro de Berlín. La modernidad como la caída de los grandes relatos articuladores de un modo de vida, ¿no? Entonces, muchos autores coinciden en pensar que la modernidad como relato organizador cae con el muro de Berlín. Es decir, año 89. Es decir, somos sujetos de un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo quiere decir que nosotros nos formamos en la década del 70, en la década del 80, algunos ya en la década del 90, que es una de las etapas más profundas de la crisis, porque digamos lo que pasa en la década del 90 es que justamente empiezan las consecuencias de toda esta caída. Pero digo, estamos formados en una zona de la modernidad tardía, si quieren, y ahora vivimos en nuestra madurez en esta etapa de aceleración de esos cambios. Ahora bien, entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestro background de formación sigue funcionando en el nivel del imaginario. Es decir, seguimos pensándonos, o queriéndonos, o formándonos idealmente en lugares de estabilidad laboral, seguimos funcionando. Quizás uno puede entender que el amor cambió, o que los modos de entender el amor cambiaron, y que es mucho más habitual, porque reconocemos, porque la libertad del sujeto empieza a tener un lugar importante en la construcción de la subjetividad. Reconocemos que la libertad de enamorarnos es un derecho, ¿no? Y de enamorarnos muchas veces en la vida, de enamorarnos de distintas maneras, que cada uno entiende el amor como su subjetividad lo habilita a pensar. Ahora, eso no significa que no vivamos la falta de estabilidad afectiva o la falta de estabilidad familiar como un lugar de crisis, ¿no? No he podido, o como digamos, sigue habiendo sobre todo en los discursos mediáticos, en un montón de niveles de jerarquía discursiva, sigue habiendo cierto homenaje, cierta conmemoración a aquellas parejas que han durado 30 años, 40 años. Sigue siendo un valor social la duración en el marco de una relación. Y sigue habiendo cierto estigma más o menos profundizado, determinado. Pensemos que no solamente nuestros ejemplos tienen que circunscribirse a las grandes ciudades. Piensen que en este momento en muchos pueblos del interior, en muchos pueblos o en muchas sociedades más chiquitas, lo que pasa es que sigue habiendo grandes niveles de estigmatización hacia las mujeres que deciden tener hijos sin pareja, hacia las mujeres que deciden tener muchas parejas al mismo tiempo o no, hacia quienes deciden abiertamente practicar el poliamor como una posibilidad concreta del amor, ¿no? Bueno, en esta convivencia de contradictorios, lo que tiene la posmodernidad es que convive el ideal del matrimonio perfecto con las ideas del poliamor, por ejemplo. Y conviven, y son contradictorias, y podemos encontrarlas en distintos momentos de nuestra vida. Podemos pensar a los 20 que lo mejor que nos puede pasar es casarnos de blanco en una iglesia, y eso funcionar como una especie de ideal. No es que la gente no se casa más, al contrario, la gente se casa, y se casa más aún, se casa mucho, para lo que podría ser la época, y al mismo tiempo, 2 o 3 décadas después, reencontrarse con uno mismo y defender las ideas del poliamor. Y eso puede ser en el mismo ciclo vital, ¿no? Para pensar esto de las velocidades de los cambios que planteaba Margaret Mead. En las culturas prefigurativas, va a decir Margaret Mead, lo que pasaba es que uno sabía cuál era el camino a recorrer en el momento en que nacía, porque ya estaba
Los cambios eran muy lentos y en el espacio de una vida, que podía ser 70, 75, 80 años, no iba a haber grandes modificaciones. Uno más o menos podía saber cuáles eran los pasos a seguir y cómo iba a terminar muriéndose. La aceleración de los cambios hace que las culturas postfigurativas, en una misma vida, en 80 años, se aceleren de tal manera los cambios que uno atraviese distintas etapas muy fuertes de cambios muy radicales en el mismo espacio habitual, en el mismo trayecto de vida. Pensemos, yo siempre doy este ejemplo en las clases. Yo tengo 45 años, bueno, ahora 46 años. Yo viví en una sociedad sin computadoras, ¿no? Si pensamos que la primera computadora es la Commodore del año 84, en términos de masivos, ¿no? La primera computadora que llega a los hogares. Yo viví una etapa en que no había teléfono, o que los teléfonos eran los teléfonos de línea. Viví la etapa estatal de Entel y los teléfonos de línea no eran una cosa habitual en los hogares, quizás había uno por manzana o uno cada 2 o 3 casas, los tenían aquellos que tenían acceso, mayor acceso a bienes simbólicos, ¿no? Que tenían mayor dinero o que, fue leído durante mucho tiempo el teléfono como un lugar de lujo. Y después, de servicio, ¿no? Porque aquel que tenía un teléfono en la manzana, obviamente era el teléfono que toda la manzana daba frente a la necesidad de un trámite, frente a un pedido de teléfono, era un teléfono que toda la manzana daba ese. Y recuerdo que los vecinos venían a mi casa a hablar por teléfono. En mi casa había teléfono, pero hablar por teléfono o avisar que alguien lo iba a llamar, o que nosotros teníamos que ir a avisarle a algún vecino que lo estaban llamando a algún lugar, ¿no? Recibíamos el mensaje, cortábamos y iban a volver a llamar a los 10 minutos, que era el tiempo en que uno tenía que ir a buscar al vecino y traerlo hasta la casa porque iba a recibir un llamado. Bueno, de eso, que yo tendría, si lo recuerdo, 7, 8 años, a lo que nosotros estamos viviendo en términos de telecomunicaciones a hoy, pasaron 30 años. Pasaron 35 años. Bueno, en 35 años un avance tecnológico que pone en crisis todos los modelos aprendidos. El modo de ser sujeto, el modo de ser solidario, el modo de vincularse con los otros, el modo de entender la vida, los hijos, la familia, el trabajo, el tiempo. Hay una gran transformación en términos de tiempo, de nociones de tiempo, de percepciones de tiempo. Percepciones de tiempo, de percepciones de espacio, de percepciones del cuerpo. Todos estos avances tecnológicos, técnicos, si queremos llamarlos, y la velocidad de esos avances generan transformaciones muy profundas en el orden de la subjetividad. Yo les diría en estos 3 niveles: el del tiempo, el del espacio y el de la corporalidad. Para no hablar de cuerpos concretos, sino el de la corporalidad como un lugar de construcción de uno, no del lugar del cuerpo en la construcción de la mirada que uno tiene sobre sí mismo, la construcción identitaria. Fíjense que además la zona de lo corpóreo es una zona anulada en la modernidad, ¿no? Esa elevación de la razón